¿Te has comprado el Huawei GT3 o estás dudando si hacerlo? ¿Pero en tu bolsillo tienes un iPhone y no sabes si es 100% compatible? ¡Lo vemos! Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y después de la espectacular review que ya vimos del Huawei GT3 en el canal y que te dejo por aquí arriba, hoy quiero comprobar qué tal funciona este reloj de la marca china con un teléfono con sistema operativo iOS, los iPhone. Y nos vamos directamente a ver las dudas de los usuarios de iPhone a la hora de comprar este reloj, ya bien porque les gusta más o bien porque es una potente alternativa al siempre caro Apple Watch. ¿Se pueden conectar sin problemas? ¿Tengo todas las funcionalidades igual que en un Android? ¿Las notificaciones funcionan bien? ¿Las llamadas funcionan bien? ¿Y qué ventajas tiene frente a un Apple Watch? Bien, pues vamos a empezar sincronizando el reloj a un iPhone y como yo actualmente lo he utilizado con mi teléfono habitual, que es un Android, precisamente un Huawei, comienzo probando si se puede sincronizar este reloj con dos teléfonos a la vez, o al menos agregarlo para sincronizar los datos. Pero ya vemos que el propio iPhone y la aplicación de Huawei Salud me está diciendo que me tengo que ir al menú de Ajustes, Sistema y aquí acceder a Desconectar. Con esta opción desemparejaremos el smartwatch de mi anterior teléfono, el Android, y lo emparejaremos o nos permitirá emparejarlo con el iPhone. Por cierto, ya que estás por aquí, suscríbete al canal. Y vamos a ver qué funciona con este reloj y con un iPhone. Las llamadas funcionan perfectamente sin ningún tipo de problema. Incluso desde el propio iPhone puedes cambiar al altavoz del reloj durante la propia llamada y funciona realmente bien. En el aspecto de las notificaciones, también decir que no hemos tenido ningún problema, funcionan perfectamente. Eso sí, no vamos a ver, al igual que nos pasaba con un Android, ningún emoji ni ningún tipo de imagen como ya vimos en la review del GT3. Tanto los sensores de pulsómetro, saturación de oxígeno funcionan perfectamente y se sincronizan toda la información con nuestra app de Huawei Salud dentro del iPhone. Como decíamos, también podremos y tendremos la opción de iniciar llamadas desde el propio reloj, pero antes tendremos que agregar los contactos desde la propia app de Huawei Salud. Nos iremos a dispositivos, seleccionaremos el GT3 e iremos a contactos favoritos. Aquí agregaremos todos los contactos favoritos que queramos hasta un máximo de 10. Una vez los hayamos sincronizado aquí, podremos irnos directamente al reloj, en el apartado de contactos, seleccionar uno de nuestros contactos y automáticamente esa llamada se iniciará. Como vemos también, todas las actividades realizadas y que están almacenadas en la memoria del propio smartwatch se van a sincronizar automáticamente con la aplicación del iPhone. Desde aquí podremos acceder al registro completo de todas estas actividades, acceder al desglose, así como el tracking, las estadísticas, las gráficas y todos los datos que nos ofrece esta app. La app funciona perfectamente y eso sí, tendremos algún ajuste menos que en Android, pero nos va a permitir siguiendo actualizar y cambiar las esferas sin problemas desde el espectacular market de esferas que tiene Huawei integrado. También podremos ajustar la opción de control de sueño, la monitorización de frecuencia de 24 horas, las pruebas de estrés o la medición de temperatura constante. Y ahora nos vamos a lo que no funciona en iPhone iOS con este Huawei GT3. En primer lugar, y para mí la opción más dolorosa que perdemos, no se puede subir música directamente desde el smartphone al smartwatch. Es decir, no vas a poder subir la música que tengas en tu iPhone directamente al smartwatch. Y es que esta opción ha desaparecido de la aplicación. Totalmente, un punto bastante negativo aquí. Pero es que además tampoco nos permite controlar la propia aplicación de música del Apple Music desde el reloj. Por tanto, estamos limitados. En mi caso, y como estamos viendo en la pantalla, sí que podremos controlar la música que ya tenía cargada en el propio reloj a través de mi móvil Android. Pero si no, no vas a tener opción ni forma de subir música. También, como vemos en el menú o en el box de aplicaciones, contamos con algunas menos aplicaciones, como puede ser la app de cámara, que quizás es una aplicación muy sencilla, pero hay gente que le gusta tener un pequeño control remoto en su smartwatch. Pues aquí vemos cómo el número de aplicaciones se ha reducido y nos cabe perfectamente en este cuadrado que podemos ampliar y reducir. Otra de las funciones que no hemos visto o que no hemos conseguido que funcione correctamente es la búsqueda del teléfono desde el propio reloj. Para hacerla funcionar tiene que estar activa y abierta la aplicación de Huawei Salud, lo cual es totalmente inútil, ya que cuando queremos encontrar nuestro teléfono no vamos a tener la aplicación de Huawei Salud abierta, lógicamente. Lo queremos encontrar cuando llevamos un rato sin el teléfono encima, no cuando tenemos una aplicación abierta, lo cual no tiene mucho sentido.
También perdemos aquí, aunque realmente no es muy útil, la opción de instalar nuevas aplicaciones desde el App Gallery. Como ya vimos en la review del GT3, podíamos instalar desde la aplicación de App Gallery de Huawei algunas aplicaciones que tienen desarrolladores terceros y que han creado para este smartwatch. Desde nuestro smartphone no podremos instalar nuevas o terceras aplicaciones a nuestro reloj. Y si bien no he encontrado una forma de exportar las rutas en formato GPX, sí que es cierto que a través de mi cuenta de Huawei sí que se quedan almacenadas en la propia cuenta las rutas que yo tenía subida. Por tanto, seré capaz de descargármelas al reloj a través de mi iPhone. Y si comparamos el Huawei GT3 contra el Apple Watch, tenemos en la parte positiva más autonomía, bastante más autonomía, un precio más económico, aun comparándolo incluso con el Apple Watch SE de 2021, que por cierto te dejo el enlace en la descripción, así como el precio, y un diseño digamos más tradicional, mucho más elegante, con una esfera circular que personalmente me gusta mucho más que el Apple Watch. En la parte negativa está claro que perdemos muchas funcionalidades frente al Apple Watch, así como un sistema operativo que todavía le queda bastante que evolucionar. No vamos a poder almacenar música en este GT3 directamente desde el iPhone y no nos va a permitir contestar mensajes, a diferencia del Apple Watch, que eso lo tiene muy fino. Así que nada, espero haber resuelto todas las dudas, o por lo menos muchas de ellas, para conectar tu Huawei GT3 con un iPhone. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like y suscríbete al canal porque vienen más vídeos.